Muy buenos días, don Ángel. Como siempre, usted es bienvenido. Y no es ¿tú te acuerdas de Tres Patines? Cuando decían, bienvenido sea, no sé cuánto, y Tres Patines. Bien, me acuerdo de Tres Patines. Sí, pero eso eran épocas muy buenas que se disfrutaban porque había como más sanidad en el ambiente y menos interés. Y lógicamente, como muchacho, en esa época uno disfrutaba las comiquerías de esos queridos y adorados cubanos que entretenían a la población dominicana. Sobre los temas de óleo, el país sigue en interés con las lluvias que pasaron. Y el mes de mayo fue realmente muy fabuloso porque parece ser que llovió bastante y creó un ambiente de frescor y de productividad. Sin embargo, de óleo, nosotros tenemos que pensar, si queremos un buen desarrollo agropecuario, enfatizar un poco más la producción bajo riego presurizado o no. De inundación es más limitado, pero la presurización, sea aérea o riego por goteo directamente a las plantas, es la tecnología que debemos tratar de ampliar para que nuestro territorio se duplique. Sin embargo, hay otras tecnologías. Debo decirte un detalle especial ahí. Sí. Recuerdo, si mal no recuerdo, para ver si había agua, había el famoso cura, con un palito. Sí. ¿Es que hay agua? No, ahora hay una maquinita que te determina si hay agua. Hay tecnología, la profundidad. Esa tecnología de ir y que le daban cierta gente, pero el mundo ha cambiado. Quizás el agua se ha puesto más profunda, pero funcionaba. Eso nos estamos riendo como profesionales de la agronomía, pero en algunas sociedades eso funcionó y habían personas con habilidades para detectar eso. Uno se ríe de eso porque somos más creyentes de la tecnología, pero hay cosas que tienen sentido en las tradiciones de los pueblos. Los pueblos se desarrollan con tradición, con continuidad. Por eso que tenemos pueblos como los judíos, o tenemos pueblos como los orientales, sean japoneses o sean chinos, que tienen culturas milenarias que le dan sostenibilidad a su forma de actuar y de pensar. Pero eso que hablamos de tecnologías, recientemente hemos hablado de las casas mayas, y tú conoces que para producir un tabaco de calidad, si tú lo pones en casa maya, tú produces el tabaco de capa de mejor protección para que no vaya picada la capa. Pero también las casas mayas evitan los pesticidas y una serie de cosas que afectan eso. Y algunos dirán, Emilio, ¿qué te importa a ti si el que quiera fumar? No. Tenemos que proteger a nuestros ciudadanos y a un bien primario como lo es en nuestra economía, el tabaco. Y todo lo que el tabaco significa en nuestra historia. La producción de puros de nuestra es grande y todavía es pequeña para el potencial que tenemos nosotros. Más si las casas mayas las ampliamos. Pero hay otra cosa. Cortés Hermanos, una de las grandes empresas de cacao, en la prensa de ayer salió en los encuentros de ellos lo que están haciendo. Para nadie es un secreto que son líderes de innovación, gente de trabajo. Nos han demostrado a nosotros de su capacidad de producir calidad y en cantidades suficientes. Pero sucede y viene a ser también que el cacao y el café son cultivos que teóricamente son de montaña. No, nosotros tenemos cacao el llano y café de llano. Sin embargo, las casas mayas se prestan para tú producir cacao y café en ellas. Y tú dirás, mis queridos amigos que nos siguen, Emilio, eso es una teoría, sí, es una teoría práctica porque tú puedes producir un 30, un 50% más de cacao y de café si tú lo haces en el llano con casas mayas. Y tenemos cientos de miles de tareas que se prestan para eso. Y si con la tecnología de vida, como hablamos del riego presurizado, la fertirrigación, y podemos producir en vez de 1,5 quintales o 2 quintales por tarea de cacao o de café, duplicar o triplicar eso,
la rentabilidad de nuestros productores es mayor. Pero también, así como en el tabaco, tú quieres un tabaco inocuo, sin plagas, sin cosas. La Casa Maya evita que tú no uses plaguicidas para aplicárselo al control de las plagas. Sí, hago señas de que sí, porque estoy de acuerdo contigo en lo que tú dices. Pero hay un asunto que me llama la atención bastante y es el asunto de la mano de obra. La mano de obra en el presupuesto, queremos mano de obra minimizar el uso de la misma, pero queremos beneficios, mayores beneficios en la comercialización del producto. Entonces, tenemos que buscar una configuración más o menos entre la mano de obra lo intermedio, lo racional. Que sea, pues, pero que sea intermedio. Sí. Que sea. Y aunque sea usando de que los vecinos haitianos, que los tenemos aquí, que son realidades. Los vecinos haitianos que no, nosotros, prieto. No, yo tengo sangre negra también, pero yo no soy haitiano. Entonces, sin embargo, nosotros sí tenemos capacidad para duplicar y aumentar eso, y estimular la producción, y que el dominicano vaya a hacer ese tipo de cosas. Porque, señores, no es verdad que el que ha sembrado cacao, yo he sembrado cacao, a coger y recoger cacao en las lomas, no es igual que usted cosecharlo en los llanos. Hay que ser consciente de la situación, porque la tecnología tiene un nombre, tecnologías, pero tiene que ser apropiada, adecuada. Y el dominicano tenemos que aprender, porque también, vamos a ser claros, nosotros exportamos mano de obra. ¿A dónde? Donde pagan mejor que lo que se paga aquí. Pero también muchos dominicanos que se han ido fuera, que pueden sembrar 50 tareas, teóricamente, o 10 tareas bajo malla de unos cultivos, porque la casa maya también puede ser para hortalizas y para otros rubros. La casa maya tiene la ventaja que te produce la inocuidad. Y un cacao inocuo, un café inocuo, vale mucho más en la bolsa internacional, porque no es lo mismo que te hagan los perfiles de producción libre en el ambiente que en casas mayas, que va a costar más, pero también tú tienes que redituar más, produciendo más, con calidad y esas cosas. Así mismo es. Aquí no se usa fertilizante, pero porque ha habido aumento en el sulfato de amonio, en la urea, pero por eso es orgánico, por eso es preferible por el público, porque es orgánico, porque no se usa fertilizante. ¿Pero qué tipo de fertilizante? Los fertilizantes, la palabra, tú como agrónomo, debemos decirle al público, es químico. Ahora, abonos son orgánicos o fertilizantes. Bueno, son fertilizantes. Entonces, los abonos orgánicos sí se prestan para producir con una calidad diferenciada. Ahora, el control sanitario, control de plagas, de insectos, de enfermedades, no es orgánico. Si tú, ¿qué tú puedes producir? Algunos bienes orgánicos que sirven para controlar algunas plagas, pero muy reducidas. Eso no quiere decir, queridos amigos, que no sabemos de que se puede producir insecticidas orgánicos perfectamente para controlar algunas plagas, pero no todas. Entonces nosotros lo que necesitamos es que nuestro oro, y caemos en un tema contradictorio ahora mismo, nuestro oro real es la educación, es la formación de nuestra población. Tanto el sector público como privado, tenemos que tener alianzas de formación técnica profesional. No solamente las universidades pretendan producir, y no tengo nada en contra de las medicinas, de los abogados, de los contables. Hay que pensar también que todas esas carreras necesitan técnicos intermedios y menores. Las tecnologías hay que llevarlas. Yo recuerdo de oro, en los años 68, 69, cuando estudiaba en la universidad, educación agrícola, recuerdo que uno de los profesores nuestros dijo en una ocasión que me impactó mucho, ¿por qué en Europa los países más desarrollados tecnológicamente y mejor adecuados, aunque sean los que menos suenen, son Dinamarca, son Bélgica, son Holanda? Porque son países donde se enfatizó mucho la educación técnica. Alemania adoptó esas medidas
Y la gran Alemania, lamentablemente en manos de un desquiciado como Adolfo Hitler, quitó mayor preponderancia que lo que tenía Alemania en su época. Pero nosotros lo que necesitamos ver es que el logro nuestro es real y efectivamente la educación. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque verdaderamente, realmente se contradice en algunos aspectos. Se venden los caracoles antes de llegar al aeropuerto. O sea, a la entrada ahí. A la entrada, pero esos caracoles vienen de otra zona del país. Otra zona del país, pero ¿quién ha dicho que ese señor no es más conveniente utilizarlo en su mano de obra, en lo que tú dices? E inclusive hasta en la producción de los caracoles. La producción de las caracolas, en este caso de los lambí, porque parte de lo que se escribe ahí no es el caracol normal de algunas especies, sino de aquellas especies que se pueden exhibir por diferentes razones. Y después enseñarle inclusive a cómo utilizar eso en artesanías. Porque volvemos al tema de oro. Tú estudiaste educación agrícola también en Puerto Rico. Yo lo hice en Texas. Educación es educación. El país tiene que ver eso. Que por cierto, vamos a ver próximamente y saber un poco más sobre el cultivo, el procesamiento, consumo y el mercado de los mangos. Del 3 al 7 de junio se va a trabajar en el país y se va a hacer esperamos que se haga mucha información sobre la importancia de los mangos. ¿A dónde es eso? Va a ser en Baní, que es la capital para nosotros del mango, pero debería ser en todo el país, porque los cambios climáticos han hecho que nosotros podamos sembrar, cultivar variedades diferentes de mango en diferentes lugares del país. Ahora, el agroprocesamiento del mango, señores, démosle carácter, no solamente para jugo, para mermeladas, para venderlo en rodajas como querramos, porque el mango es tropical y las diferentes variedades tenemos que trabajarlas. Nuestro Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales debe incursionar en mostrarle a la población las diferentes variedades de mangos que tenemos disponibles hoy en día. Y por último, hay que reconocer que los cambios climáticos están afectando. Pero hay un cambio que tenemos que tener mucho cuidado. Recientemente volví a ver en la prensa de que hay avisos o cuestiones que no permiten el desarrollo de nuestra porcicultura, de nuestra industria porcícola, como debería estarse desarrollando por los riesgos de la peste porcina africana, que nos asusta porque nos costó mucho sudor y lágrima a muchas personas, especialmente a los pequeños productores y a los medianos productores. Pero también el país, como en términos generales, perdió mucho. Algunos dirán, pero tú fuiste responsable de esos aspectos. Sí, a mí me tocó la continuación de la despoblación porcina y entrar en el programa de repoblación. Y conozco los daños que se hizo con la despoblación por la peste porcina y los costos que nos trajo al país la repoblación. Veamos esto y pongámosle seriedad a la industria porcina nacional, porque algo muy importante es, señores, los cerdos, como las aves alternativas en los hogares, donde tú ves que se le echa los sobrantes de una casa, el concón, cualquier cosa, que le entran los perros, le entran los cerdos, le entran los gallos, las gallinas, los pavos, los patos. Eso es también parte de nuestra cultura y parte de las idiosincrasias situacionales. Hay países que no se pueden dar el lujo de hacer eso. Sin embargo, nosotros podemos utilizar los animales para que reintegren a la naturaleza lo que la naturaleza nos da. Así mismo es, así mismo es. Recuerden que sigan viendo este programa. A nosotros en el programa normal de nosotros los domingos en el canal 8, antes canal 25. Pero recuerden que en el canal 60 de Claro va los domingos a las 6 de la tarde. Igualmente el sábado al mediodía van el 60 de Claro vía CTV, que es una fuente de apoyo a nosotros. Hablemos de desarrollo.
Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. El desarrollo de una nación se fortalece a través de la bondad, cuando las acciones colectivas se orientan a mejorar la vida de quienes más lo necesitan. No se trata solo de crecimiento económico, sino de la capacidad de una sociedad para tender la mano y transformar realidades para bien. En este marco surge la alianza entre Hábitat para la Humanidad y el Banco Popular Dominicano, que impulsa el proyecto 100.000 pisos para jugar, una iniciativa que busca sustituir pisos de tierra por pisos de concreto y mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, ofreciendo así hogares más seguros y saludables para las familias dominicanas. Este ejemplo de solidaridad se materializó recientemente en la comunidad de Duzón, en el municipio de Yaguate, provincia San Cristóbal, donde empleados voluntarios del Banco Popular, junto a miembros de Hábitat y de la comunidad, rehabilitaron los pisos de 5 viviendas y remozaron la cancha deportiva del sector. El impacto directo de esta acción solidaria alcanzó a 5 familias beneficiadas y de manera colectiva a más de 800 residentes que ahora disponen de un espacio público renovado para hacer deporte y crecer en bienestar. Con esta mejora, el Popular y Hábitat contribuyen directamente a reducir riesgos de enfermedades, elevar la seguridad en los hogares y promover condiciones de vida más saludables. Llegó el momento de sonreírle a la vida, de tener un nuevo hogar gracias a Hábitat Dominicana y al Banco Popular. Me siento realmente más que contento ya que me ayudaron a terminar mi casa. Para mí ha sido una gran bendición. En el Banco Popular somos más que un negocio financiero. Nacimos con una visión profundamente humanista, la de tocar vidas y contribuir con el desarrollo equitativo y sostenible del país. Hoy estamos en esta brigada con alrededor de 90 voluntarios del Banco Popular, donde estamos transformando 5 viviendas y trabajando en una cancha, porque no solamente es hacer un piso de concreto, estamos transformando vidas a cientos de dominicanos en esta comunidad de Duzón, en San Cristóbal. Me siento agradecida de vivir esta experiencia junto a mis compañeros del voluntariado de Banco Popular y hacer familias felices. Se estima que en la República Dominicana todavía cerca del 2% de las viviendas aún tienen pisos de tierra, lo que equivale a cerca de 70.000 hogares. Desde el inicio de la colaboración con Hábitat hasta la fecha, los aportes del Popular han beneficiado a más de 600 personas que hoy viven en entornos adecuados para desarrollarse. Un piso nuevo no es solo un cambio físico en la vivienda, también representa estabilidad para quienes lo habitan, una expresión concreta de cómo la economía de la bondad impulsa transformaciones reales y significativas. El Jardín de las Frutas y las Especias, donde encontrarás una variedad en existencia de más de 60 especies de frutas endémicas, nativas e introducidas con más de 120 variedades. Nuestro objetivo es servirle con frutales para su cultivo comercial u hogareño. Las principales frutas son aguacates, anonas, cacao,
café, caimitos, cajuiles, carambolas, cerezas, cocos, cítricos como las calamodín, limones, naranjas, mandarinas, toronjas. Además, granadas, guanábanas, guayabas, mangos, nísperos, tamarindos, entre otros. Además, tenemos las exóticas diversas e interesantes, como abiú, canistel, chirimoyas, cranberry, grosella, guayabas cas, fresa y piña, jaca, macadamias, níspero japonés, zapote negro, entre otras. Estamos ubicados en El Talado, Chirino, Monteplata. Teléfono 829-959-9960. Bueno, esta noche yo creo que nos reúne a todos un propósito común. Y este propósito es reflexionar sobre las herramientas y esas estrategias necesarias para formar esas ideas de cómo gestionar un centro cultural. Bueno, yo quiero iniciar este conversatorio porque yo no fui la que vine a hablar esta noche, son estas tres mujeres. Y yo quisiera iniciar este conversatorio preguntándole cómo nace esta identidad conceptual de cada uno de esos centros y cómo se transforma en un proyecto sostenible, respetado e incluso querido por la comunidad y por los que lo dirigen. La familia decide, todos los hermanos León Asensio, abrir como manera de agradecer al país y sobre todo a la región de donde ellos eran oriundos, algo que les perdurara en el tiempo. En nuestro caso, museo y centro cultural. Y junto a ello también la emisora Raíces, como un complemento de lo que eran estos dos grandes proyectos para agradecer, para hacer sostenible un programa de amor por nuestra cultura. Porque a mí me preguntan a veces que si eran coleccionistas mis tíos y que si siempre fueron amantes de las artes visuales. Y todos llegamos a la conclusión de que ellos eran coleccionistas de lo mejor de la dominicanidad, de la gastronomía, de los jugadores de pelota, de todo lo que hablara de cultura dominicana. Era de la música, por supuesto, de las artes visuales también. Entonces eso hizo que ese centro cultural adquiriera una dimensión amplificada. Puedo decir también que recibimos grandes colecciones de arqueología. Tenemos una colección de arqueología que tiene unos 5.000 objetos dentro de la colección, los de artes visuales que son la mayor parte, que hay unos 50.000 piezas en la de las artes visuales y personas que también siguen siendo en su labor de mecenazgo donantes nuestros en ese sentido. Está la etnográfica, que también es bastante amplia, tiene unos 10.000 objetos, y la colección editorial, donde tenemos la biblioteca de don Virgilio Díaz Grullón, la de Hugo Tolentino, la de
el doctor Cantizano, tenemos de Danilo de los Santos y tiene como 50.000 ejemplares. De hecho, hay un programa, porque no es solamente tú tener una colección, tú la tienes que cuidar, custodiar y darla a conocer. Por ejemplo, esta que es editorial es quizás la más difícil, y lo que hemos hecho ahora es un programa de bibliotecas itinerantes donde llevamos parte de la biblioteca con la Universidad Católica, la Pucamamia. Tenemos ahí un lugarcito donde estamos viendo cómo la gente usa esos libros que fueron de aquellas personalidades y lo maneja de manera distinta. Realmente uno termina aprendiendo más de lo que uno cree que puede dar y se encuentra con gente maravillosa, porque esto es un trabajo que no se hace solo. Es un trabajo de solidaridad entre empresas, instituciones, gente buena. El circuito del arte y la cultura es amplísimo. Tú tienes coleccionistas, tú tienes críticos, tú tienes galeristas, tú tienes los mecenas que son imprescindibles. De manera que trabajar con todo ese sistema es muy enriquecedor. Justamente pensaba yo, María Amalia, mientras hablabas, ¿quiénes toman las decisiones? ¿Cómo se hace ese tinglado de profesionales con suficiente experiencia para que estos 3 centros sean exitosos? Pero quiero preguntarle a Julia Castillo para que también escuchemos sobre el origen del Centro Perelló. Y algo que me llama la atención es que estamos frente a 3 mujeres de caracteres, hablando con ellas, uno nota como una suavidad. Sin embargo, yo no sé, porque ellas son muy fuertes las 3. Entonces, ¿cómo combinar esos temperamentos, Julia? ¿Y cómo te ayuda a ti a esto? Porque uno oye a Julia así esa paz, pero son mujeres fuertes las 3. Entonces, ¿cómo surge la idea del centro y cómo tú como directora te empoderas de ese liderazgo para desembocar en lo que es el éxito del centro? Darle las gracias a los protagonistas, ¿no? Que son ustedes, el público acá, son los protagonistas, y a las personas que tienen la gran responsabilidad de dirigir esta institución, y sobre todo a Enrique del Monte, que cuando me llamó le dije, pero ¿tú estás seguro con esas 2 grandes mujeres? Me dice, no, es que el Centro Cultural Perelló, aunque esté en Baní, es del país, es del mundo, y tú tienes muchas cosas que decir. Y en realidad, Mónica, trabajar con Rafael Perelló Abreu, para aquellos que lo conocieron, ustedes deben imaginarse que no creo que una mujer que no sea una guerrera y una peleadora de gallos, o sea, una gallinita kikiriki, como él me decía a veces, que tú eres una gallina kikiriki, son más peligrosas que los gallos. Tú eres más peligrosa que Relámpago, me decía. Sí, él decía, me tenía miedo. Fue una experiencia muy hermosa trabajar con Rafael Perelló, porque realmente él vio en mí algo especial, que todavía al día de hoy me pregunto qué fue lo que vio. Entonces, el sueño, la pasión y la confianza, yo creo que esos 3 pilares son sumamente importantes a la hora no solo de dirigir un centro cultural, cualquier institución que vaya en beneficio de la sociedad, que rompa los esquemas, como digo yo, los esquemas de la cotidianidad. Porque sabemos que hay instituciones auspiciadas por el Estado. Bueno, el Estado lo hace en gran medida porque es una responsabilidad social, pero también lo hace porque se lo exige la sociedad. Pero un centro privado, nadie te lo exige, realmente es el mecena o la familia mecena. Entonces ahí entra el sueño, la pasión y la confianza. Y yo creo que esos son 3 elementos sumamente importantes que son claves a la hora de que nazca una institución educativa, cultural, ya sea un centro cultural. Tú decías que el tuyo es el más pequeño, no hay ni más pequeño ni más grande. El corazón late, hay sueño, hay pasión, hay confianza, hay compromiso, y eso es lo que se necesita.
Y realmente estoy muy agradecida con la familia Perelló, pero sobre todo con Rafael Perelló, porque confió en mí. Y creo que no lo he hecho tan mal, porque vamos para 15 años y todavía estoy ahí. La respuesta yo creo que solo la tiene Dios, solo Dios sabrá qué día me voy de ese lugar, pero lo amo. Es un trabajo con mucha dedicación, mucha pasión que hemos realizado en conjunto con la familia Perelló. Ellos me llaman todos los días, como digo yo. Tengo 24 cámaras que son, cada cámara la ven 2 ojos, son 48 ojos que tengo encima de mí todo el tiempo, aunque ellos no estén allá físicamente, pero sí me monitorean. Y hasta ahora creo que han confiado en mi trabajo. Entonces, pensamos que Baní está lejos. A veces pensamos que Baní está cerca. Cuando la gente llega y dice, llegué en 40 minutos, oh Dios mío, yo pensé que era en el fin del mundo. No hay lugar ni lejos ni cerca. Yo creo que cuando se tiene la intención de ver el trabajo que se está haciendo en un lugar, la distancia es relativa. Yo invito a los que no conocen el Centro Cultural Perelló, que están aquí, a que nos visiten. Si me pongo a hablar de todas las cosas que hacemos, no termino hoy. María Amalia sabe muy bien lo que hacemos porque ella me ha visitado muchas veces y un día me dijo algo que me tocó el corazón. Esa tarde andabas acompañada de tu esposo y me dijiste, Julia, vamos a intercambiar. Vete al Centro León por un tiempo y yo vengo para acá. Y me encantó la idea, pero yo creo que tanto a su esposo como a Rafael Perelló no le hubiese gustado eso. Pero sí, debiéramos experimentar, ¿por qué no? La experiencia de turnarnos. Ven una semana a experimentar lo que yo estoy haciendo aquí y tú vienes a mi lugar. Porque yo creo que la cultura es una red muy hermosa, es como una familia. Y si las familias nos visitamos y nos invitan a cenar, ¿por qué no lo hacemos las incumbentes de un centro cultural? Entonces, está abierta la propuesta, María Amalia. Ven a dirigir el centro Perelló, por lo menos el tiempo no lo decidimos nosotras. Vamos a ver si la familia Perelló decide, pero me encantaría también tener la experiencia de ver qué haces y no de dirigir, porque realmente nadie dirige nada. Yo creo que un centro cultural se dirige con un equipo de personas. Pero sí, es una responsabilidad hacer la cabeza, porque lo que sale mal, vuela la cabeza. Lo que sale bien es un premio para todos. Esa es mi experiencia. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra Win, la más inteligente. El internet perfecto y el más potente. El mejor wifi con un mesh smart. Para que lo disfrutes con toda tu gente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Disfruta de tu hogar más cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos Intelicasa. Win, conecta tu vida.
Gracita. Me gustaría destacar lo que han dicho las panelistas sobre la responsabilidad que imprime en una familia, en una persona, un museo privado. Señores, es mucha la responsabilidad porque es una decisión que cuesta esfuerzo, dinero, es una responsabilidad muy grande. Otro punto que quiero destacar es que sin gente, me gusta la palabra gente más que personas en este caso, sin gente no hay centro cultural. Porque ¿qué es el centro cultural? La gente. Entonces, ¿cómo preparar, cómo definir la identidad de los grupos que tú quieres llevar, por ejemplo? María Amalia, que es la más vieja en esto, no de edad, señores, no estamos hablando de edad. Que es la más, que tiene más tiempo, déjame ver cómo añosa. Déjame ver cómo lo arreglo, que tiene más tiempo en el sector, la que más sabe. Arreglándolo, María Amalia. Bueno, todas saben igual, perdón. Y luego Altagracita que me hable de la responsabilidad de una decisión personal de familia como la que ustedes tomaron, Altagracita, porque es un centro donde trabaja también tu familia y lo están dando todo en ese sentido. Pero primero me gustaría que María Amalia me dijera cómo un centro cultural define su personalidad. Siendo del sector privado, y como tú dices, como recibido como un legado familiar, el compromiso y la responsabilidad es enorme. Y un centro cultural, en cierta medida, es un creador y un albergue de identidades, pero a la vez es el producto de identidades también, porque la identidad es narrativa. Tú vas cambiando, mantienes la esencia. Decía Ricoeur, eso me acuerdo una vez que estuve con Hochi inaugurando un área. Decía Ricoeur que tú tienes algo que es estático, inamovible, que es tu esencia, pero no es lo mismo Mónica niña, Mónica adolescente, Mónica madura y la Mónica que será más adelante. Hay una narración que es diferente. Y si tú no te mueves, y de por sí la cultura en sí es un proceso que se construye continuamente, tiene la parte de los saberes, tiene la parte también de la parte antropológica, que es lo que nos caracteriza a cada uno, lo que pensamos, lo que sentimos como dominicanos, pero hay una construcción continua de todos. Y mientras más incluyente tú eres, más complejo se vuelve el asunto, pero mucho más enriquecedor, porque en el fondo todo el mundo tiene algo que aportar en ese sentido. Y yo creo que el Centro León, que comenzó los primeros 10 años, fue un centro que se concentró en consolidar esa parte programática, esa parte institucional. El centro que le sigue los próximos 10 años quizás es el Centro León, que busca conocerse en todas las partes del país, y los últimos que siguen en un proceso regional y de internacionalización mucho más extenso. Pero eso implica también recibir de fuera hacia adentro. Y esto se logra, como se estaba diciendo, con un equipo especializado. Pero para la familia de manera particular es un elemento de unión, un elemento de competencias y de descubrir quizás aptitudes y conocimientos y pasión por la misma cultura, pero además para un grupo empresarial, y hoy en día donde las empresas quizás no se garantiza que va a ser permanente en el tiempo como se pensó en un momento determinado, sino que van y vienen, ese compromiso social no cambia, es tu tarjeta de presentación de que aquí estoy yo para poder ayudar y colaborar, en el caso nuestro, para desarrollar una mejor nación, que es el lema que tuvo siempre las empresas y que lo recibió la Fundación como parte de su norte, ¿no? En ese sentido. Y eso se hace con un patrimonio que tú dejas, el fondo patrimonial es sumamente importante, porque si no, tú estás sujeta a cómo te va
a nivel económico, y eso puede lesionar el quehacer del centro. Es decir, tú tienes que tener un fondo patrimonial y aliados maravillosos, como es el caso nuestro. Es decir, aquí hay personas sin las cuales el Centro León jamás hubiese podido llegar, porque nosotros somos parte de ellos y ellos son parte de nosotros. En caso muy específico, este museo, el Banco Popular, sus libros, la parte editorial, es un mecenas con el que cuenta el país en muchos sentidos. Y así personas que fueron donantes de sus colecciones porque confiaron en nosotros, doble compromiso, triple responsabilidad, porque en el caso nuestro, Bernardo Vega, Gustavo Tavares, Griser, Rafaelito Esteva, fueron donantes de la parte arqueológica, por ejemplo. Y etnográficamente también tenemos un grupo de personas que hay que responderles, porque dejaron esos fondos para que los custodiáramos, los investigáramos y los colocáramos para poderlo promover y conocer. Y hay que estar buscando constantemente cómo tú haces eso. El dinamismo, como dice María Amalia, es fundamental, y la cooperación. Ahora, yo lanzo una pregunta al público para pensar, ni siquiera para discutir ahora. ¿Es la República Dominicana la misma de hace 10 años, cuando todos éramos más unidos y más cooperadores, que quizás todavía Santiago lo es? ¿O nos hemos adherido quizás a una cultura más globalista, donde cada uno tiene lo de él y a veces hasta nos tapamos los ojos? Las sociedades cambian, ya lo dijo María Amalia, lo dijo Julia, lo dijo Altagracita, y lo importante es seguir el paso, ¿verdad? Porque no podemos quedarnos estáticos. Quiero escuchar a Altagracita, quien tiene un museo de su familia, sobre la responsabilidad para ti como persona, para tu familia y ante la sociedad, de darte esa licencia de emprender algo, señores, que se dice fácil, pero es difícil. Háblame de eso. Bueno, es que a lo que tú le llamas licencia, yo le llamo atrevimiento. Entonces, como dijo María Amalia, en nuestra pequeña familia consideramos que hay que retribuir a la sociedad, hay que retribuir en algo, todo no se lo debemos dejar al gobierno, y si somos empresarios que nos beneficiamos haciendo un trabajo en el país, tenemos que parte de nuestra ganancia retribuírsela de nuevo al país, que eso fue nuestro primer concepto. Entonces, a lo que me refiero es que es un atrevimiento, un reto muy grande. Yo vi en diferentes países que había pequeños museos. En eso fue que yo me inspiré. Yo fui a Basilea y caminé por una calle y entré como a 3 museos pequeños. Y yo me enamoré. Y yo dije, pero si esta gente son empresarios y lo hacen, porque yo no lo puedo hacer. Entonces, ahí va el museo y centro cultural, porque yo tenía una colección que hice durante 20 años, que al abrir el museo es lo que se expone, lo que expuso. Entonces, un museo, comenzamos a desarrollar el centro cultural, que es, como dijo María Amalia también, prácticamente lo mismo que un museo, porque el museo se define como un centro vivo, con la participación de la comunidad. Entonces comenzamos a identificar las necesidades de la comunidad. Y la comunidad de la ciudad colonial necesitaba una plataforma para que los niños de la escuela salomeureña fueran a cantar el coro, que el cuerpo de baile de ellos fueran a cantar, que de la Escuela República Argentina estaba buscando un sitio donde que la asociación de vecinos y residentes de la ciudad colonial necesitaba hacer reuniones y no tenía dónde, Casa Mellarruso. Entonces comenzamos esa apertura para hacer la identidad cultural de la casa. Entonces vamos a preguntarle a Julia Castillo. Julia, tú estás en Baní, estás en una ciudad pequeña,
¿cómo se comporta la ciudad de Baní ante el centro? ¿Cómo te comportas tú con la ciudad de Baní? ¿Es un museo para Baní y para el país? ¿Es un museo? ¿Cómo te describes tú estando en Baní? ¿Cómo se describe el Centro Cultural Perelló? El lugar donde hoy está el Centro Cultural Perelló. Una gallera. Una gallera para jugar gallos. Y mi esposo está aquí, no me deja mentir, él lo sabe, porque ahí conoció a mi papá cuando fue a pedirle la mano. Yo viví en Nueva York, él aquí, se enamoró de esta neoyorquina, quería ir a Baní a conocer mis padres, y como mis padres estaban divorciados, era un domingo, y el único lugar donde encontrar a mi papá un domingo era en una gallera. Entonces yo le dije, ¿quieres conocerlo? Bueno, vamos a tener que ir a la gallera. Pero yo odio los gallos, y bueno, ¿cómo va a ser conocer a tu papá en una gallera? Bueno, mis padres están divorciados. Y fuimos a la gallera. Wilfredo sabe muy bien que esa era la gallera más grande de Baní. Entonces, Rafael Perelló, gallero, de pura cepa, quería construir el Centro Cultural Perelló dentro del casco histórico de Baní, en el centro de Baní. Y fue imposible encontrar un espacio lo suficientemente amplio, grande, para construir lo que es el Centro Cultural Perelló hoy, que es una edificación hermosísima, con jardines, con un auditorio, como lo merece Baní. Entonces, finalmente, don Rafael compró la gallera. Imagínense, una gallera se convirtió en lo que yo considero es un santuario, es un templo hermosísimo de arte, cultura, educación, medio ambiente. Yo le llamo al Centro Cultural Perelló mi nave espacial. Cuando yo estoy ahí dentro, yo digo, a veces quisiera que esto fuese un platillo volador, que pudiese volar y yo llevarlo a todos los pueblos de mi país, por lo menos por unos días, como los circos, ¿no? Entonces, es un sueño que yo tengo, pero que es imposible. Entonces, sí recibimos niños de todo el país, de las escuelas, hacen muchas giras escolares y ellos vienen al Centro Cultural Perelló. Pero yo quisiera que el Centro Cultural Perelló pudiese volar y trasladarse a otros lugares de extrema pobreza. Entonces, yo creo que lo que significa, hago toda esta anécdota narrativa, un poco, no se crean que yo amo y vivo todo esto que estoy diciendo. Podría escribir ciencia ficción. Pero lo que les quiero decir, que yo creo que el Centro Cultural Perelló es un lugar muy especial para los banilejos, para Baní, para el sur. Muy especial, porque cuando los niños de la comunidad vienen, que no habían nacido cuando estaba esa gallera, pero sus padres y sus abuelos sí, ellos se sienten muy orgullosos del Centro Cultural Perelló y los banilejos en general. Entonces, la familia Perelló, cuando visita su centro, ellos sienten que le devolvieron a su pueblo, a Baní, le devolvieron de una manera que no tiene precio, en cultura, en arte, en educación, le devolvieron esperanza a un pueblo. La gente en Baní está orgullosa de su centro cultural. Entonces, yo creo que eso es muy importante. No es la dimensión de un centro cultural, es el lugar que ocupa en esa comunidad, el valor que tiene para esa comunidad. Y yo creo que eso es muy importante. Me alegro muchísimo que en la zona colonial exista un espacio que realmente se esté dedicando a la educación artística y a que los niños del entorno y de las escuelas puedan ir y se sientan como en su casa. Entonces, esa es mi respuesta de lo que significa el Centro Cultural Perelló
los barilejos y para la gente del sur también. Es importante en esto que dice Julia Castillo, en que no solamente los centros culturales tomamos la personalidad de los lugares, de las personas, sino también los lugares toman la personalidad de los centros y es una doble responsabilidad. En este segmento me gustaría hablar sobre esos desafíos, los mayores desafíos que han enfrentado en dos direcciones. El desafío mayor, que es mantenerse en ese dinamismo constante, y pequeños desafíos con diferentes áreas. Por ejemplo, la formación y motivación del personal. Mantenerlos todo el tiempo en alta es importante. La planificación de las actividades, el mantenimiento del espacio físico es una parte que nos toma muchísimo tiempo. Y por supuesto, el financiamiento, ya hablamos de esa parte tan importante en que hay que tener un fondo, señores. No solamente son sueños, todo cuesta dinero. ¿Cómo planificarnos? ¿Existirá, María Amalia, un lugar por donde comenzar a planificar un centro cultural? ¿O esto sale solo? Nada sale solo y todo es más complejo mientras más sencillo se ve. Eso es un reto. De hecho, una bailarina en un escenario que te parece que tú lo puedes hacer tan bien como ella, tiene muchas horas detrás de las bambalinas, ¿no? Realmente tú tienes que tener un personal calificado y en esta área no es tan fácil, no porque no haya el talento, es porque en días atrás estábamos hablando que tenemos pocos arqueólogos y es que usualmente el arqueólogo trabaja en un lugar como la ciudad colonial o donde hay un yacimiento y se necesita. Cuando personalmente creo que una isla como la nuestra, un arqueólogo debería estar presente en cualquier avenida o lugar porque deben aparecer muchos objetos muy valiosos que si no está presente pues se pierden. Entonces ese arqueólogo sí encontraría trabajo de cara al futuro. Entonces tú tienes muchas personas que o se van a otro lugar a ejercer la arqueología, por ponerte un ejemplo, pero hay cada vez más, mientras más centros culturales se abren, y ojalá en todas las regiones del país lo hubieran. El centro ahora Rainieri abre en Punta Cana, eso va a cambiar la región, porque es que cada lugar que abre para circular el conocimiento, para hacer participativa la cultura, cambia el entorno, te cambia a ti y cambia el entorno. Sobre todo que nosotros tenemos una educación muy frágil. Aquí todas las instituciones y todo el mundo debe ser un maestro itinerante, porque esto debería ser una pandemia. La educación debería convertirse en una pandemia. Entonces, estos centros definitivamente aportan lo que muchas veces el sistema formal no puede hacer y que los cambios para realizarlo van a conllevar mucho más tiempo. Ese equipo tiene que estar motivado y entender lo que está haciendo. Voy a dar mi humilde ejemplo. Cada vez que allá se abre una exposición, las primeras personas en visitar la exposición es el equipo, desde la seguridad hasta, bueno, lo va a dar el curador en jefe en ese caso, que es Sara Herman, y el gerente cultural, van a dar esa exposición. Pero no solamente a ellos, se coloca un día para que sus familiares también vayan, porque el familiar tiene que entender de qué está hablando esa persona que pasa la mayor parte de su día en una institución cultural. Nos pasó algo similar cuando abrimos el pabellón del Lecho, que funciona como una exposición viva, pero con un guión curatorial parecido al de un museo. Y cuando hicimos eso, lo primero que se hizo fue invitar a ver esa exposición a los empleados del Botánico. Conferencias, hasta lecturas de libros, ver películas. Tú tienes que estar trabajando continuamente con el personal, porque si no ellos no van a habitar lo que ellos están supuestos a mostrar cuando lleguen. Y mientras más personas habiten el tema, más coherencia habrá en la institución. Y nos podemos quedar con esa otra frase que dijiste, que me gustó mucho también. Si no es por convicción, entonces hagámoslo por conveniencia, porque nos conviene a todos.